Bueno, Diego, ahí está grabando. Si querés arrancar y se van sumando. Bueno, dale. Genial, buen día, ¿cómo andan? Hola Ana, Marcelo, Agu, Facu. Bueno, somos poquitos, pero le metemos igual. A veces sucede. Y bueno, con esto de que metemos varios módulos al mismo tiempo, también por ahí hay gente que por momentos se puede sumar, por otras no, así que no hay ningún problema. De mi parte, igual, cada vez que hacemos una clase virtual que se graba, no sé, siempre el plan A, por lo menos de mi parte que yo estuve y sigo en los módulos, mejor dicho, en las comisiones que están los días sábados a la mañana, la 1 y la 4. Y bueno, en este caso estamos los viernes, pero digo, el plan A siempre es preparar una clase, una exposición, y recuperar siempre las ideas, las experiencias, las prácticas de quienes participan, de la gente de las organizaciones. A veces hay más gente y eso se da como más colectivamente y suma porque van enriqueciendo con sus aportes. A veces hay menos gente y no hay ningún problema porque lo hacemos o con esos aportes o directamente queda la clase también grabada para cuando lo puedan ver quienes no pueden estar presentes hoy. Así que no hay problema, no nos bajoneamos si somos pocos, porque en algún momento alguien nos va a ver, o más gente nos va a ver además de los que estamos hoy acá. Yo en general... Diego, hay dos compañeras sí. que están en el grupo conmigo, Renata y Marcela, que se iban a quedar a la clase. Así que no sé por qué motivo no están entrando. Recién les acabo de enviar el link, quizá hubo alguna Ahí les escribí de nuevo. Ok. Dale. En principio mi idea sería, y bueno, depende de la clase en realidad, pero solemos trabajar, o para este caso por ahí, abordar el programa o los aspectos muy generales del programa del módulo 4 que tiene que ver con pensamiento nacional y latinoamericano, que en el caso de ustedes sería el primer encuentro. Vamos a tener, como saben, 2 encuentros sincrónicos. Este sería el primero y vamos a tener otro más. Después les vamos a pasar bien la fecha. Pero en principio sería presentarles el contenido más general de la cursada y lo referido a la unidad 1, que bueno, ojalá hayan podido mirar, leer tanto el programa como esta unidad, o al menos la pueden ir chusmeando ahora mientras vamos conversando. Sabemos que todos cursamos o damos clase en la diplomatura en medio de un montón de otras situaciones laborales, de estudio, qué sé yo, familiares, algunos estamos en el laburo, otros estamos en nuestra casa. Yo hace un ratito estaba en el laburo, me escapé y me vine para mi casa para poder charlar un rato con ustedes. Así que bueno, cada cual la va piloteando como puede. A mí me pasó que en la presencialidad también se me empezaron a superponer muchas actividades y bueno, las vamos sorteando lo mejor que podamos. Hola, Emanuel. Ahí se sumó también. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Así que bueno, de mi parte yo tengo una presentación para compartir. Ahora voy a ver cómo se hace acá en el Jitsi. Pero bueno, la idea es hacerlo lo más conversado posible, que ustedes intervengan, me interrumpan. Generalmente hacemos una clase conversada, ya sea que puedan intervenir oralmente o muchas veces se van registrando algunos comentarios en el chat también, que después los vamos recuperando y eso enriquece también la clase o el encuentro. Así que los invito ahí a intervenir cuando quieran, de estas dos maneras, tanto oralmente como a través del chat. Así que bueno, si les parece, ahí yo voy a empezar a compartir, a ver. Alternar pantalla compartida, ¿será? Es la tercera opción, después Sí. del micrófono y de la cámara. Ahí va.
Alternar pantalla compartida. A ver si puedo compartir solo una pestaña. Pestaña de Chrome. Ahí va. Buenísimo. Genial. Ahí la voy a empezar a compartir. Perfecto. Bien. ¿Ahí se ve? Perfecto. ¿Se ve bien? Bueno. Bueno, bárbaro. Che, entonces, largamos. Bueno, como para ponernos ahí un poco en situación, estamos hoy arrancando el módulo 4, que ustedes van a ir haciendo ahí en paralelo con el 2 y el 3, como en las otras comisiones también. Y este sería el primer encuentro sincrónico que va a quedar grabado también para que quede como recurso para que lo puedan ver, ya sea de vuelta o para quienes no puedan estar hoy. Y bueno, dice viernes 1 de abril y sábado 2 de abril porque mañana estaremos compartiéndolo con el grupo o con otro grupo que está los sábados a la tarde. Y bueno, es la misma presentación, no voy a hacer una presentación para cada día, como se imaginarán. Sí, la dinámica del encuentro, ojalá que sea situada, como nos gusta pensar la cuestión de la comunicación popular y también del pensamiento nacional y latinoamericano, que es el tema del módulo 4, que siempre sea situado, ¿no? Es decir, que se vaya, digamos, como enganchando y vinculando, relacionando con las propias experiencias y las propias miradas de ustedes, en este caso, que están siendo los participantes y las participantes de la diplomatura. Bueno, la verdad que un tema como el pensamiento nacional y latinoamericano es imposible de sacarlo de esta fecha que estamos transcurriendo tanto hoy, mañana en realidad, que es 2 de abril, es el 40 aniversario de Malvinas, bueno, en principio del desembarco de lo que era el gobierno militar, la junta militar en Malvinas, y la verdad que era imposible no hacer referencia, si bien los módulos, digamos, y los contenidos no hacen referencia directa a esto, pero es imposible no hacer referencia un día como hoy. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está metiendo un cachito de ruido? No sé si se pueden ahí silenciar. A ver, ahí está, gracias. Entonces, bueno, creo que Malvinas expresa la causa, Malvinas, o el tema Malvinas, es como una expresión viva de algo que aparece mucho en este módulo 4 del pensamiento nacional y latinoamericano, porque, bueno, es un módulo que, como habrán visto o como verán, cuando se metan ahí en las lecturas, tiene como uno de sus ejes la cuestión del colonialismo, si bien aparece como mucho más expresado en términos de Jauregui como colonización pedagógica, como colonización vinculada a la cultura, a la educación, a la formación de nuestra cultura nacional y de nuestra nación en términos culturales, comunicacionales y pedagógicos, pero podríamos decir que es como la herencia más viva y más concreta del colonialismo y del imperialismo, en este caso británico, en nuestras tierras, ¿no? Entonces, por ahí podríamos decir que este espacio de encuentro y de pensamiento que queremos propiciar tiene que ver también con poder construir un pensamiento nacional y latinoamericano que pueda superar ambos tipos de colonialismo, o en realidad que es todo un mismo sistema, ¿no? Que tiene que ver con lo territorial, con lo geopolítico, con la soberanía bien concreta del territorio, porque hay una parte de nuestro territorio argentino y latinoamericano que está ocupado por una fuerza extranjera, y no cualquier fuerza extranjera, sino una potencia a nivel mundial. Quizás hoy no tiene el mismo poder que tenía hace un siglo y medio atrás, pero sigue siendo una potencia colonial que ha sido la que ha, luego de la independencia de nuestro país o de nuestro territorio más latinoamericano, de España, ha sido la verdad la que ha ocupado ese lugar de colonialismo, de mucha influencia en lo cultural y en lo pedagógico en nuestra tierra, tanto en nuestro país como en nuestro continente. Que la idea también, como propuesta que hacen los autores, Marcos Mele, que es el de la Unidad 1, que tiene que ver justamente en poder pensar América Latina como una unidad, ¿no? Y cómo las potencias coloniales justamente han intentado y han en gran medida logrado remarcar con mucha fuerza la cuestión de las fronteras entre cada país.
¿no? Y que no nos podamos pensar como un continente, como un territorio, como una unidad latinoamericana, sudamericana, en algunos casos también mencionan indoamericana, ¿no? Así que yo los invito a que también vean algunos materiales, por ahí no, yo no los comparto hoy, pero sí los pueden acceder a dos materiales, en realidad es uno, pero es una producción muy interesante que está saliendo ahora, que se llama Malvinas 4.0 o Malvinas 4.0, que hicieron estudiantes y docentes de radio de la licenciatura en comunicación. Ahí yo les dejo el link. No sé si van a poder acceder ahora, pero si no, se los puedo pasar a través del chat o a través de un mensajito que le puedan compartir ahí los tutores, porque la verdad que es un material que está interesante porque es además ficcionado, es como una especie de radioteatro, 4 capítulos, 4 o 5, ¿no? Que se grabaron en Radio Encuentro también, que es una buena producción. Y ahí pensaba también el concepto de autodeterminación, vieron que acá ha surgido también, yo estuve revisando ahí un poco, sobre todo en el gobierno de Macri, cómo había aparecido la construcción de la causa Malvinas, y por momentos se quiso colar ahí un concepto donde se hablaba de la autodeterminación de los kelpers, ¿no? De los ocupantes ingleses de Malvinas, ¿no? Que son parte también de esa estrategia imperial, y cómo también aparecen asociados a esta idea de colonización pedagógica que vamos a charlar hoy, pero que tiene que ver básicamente con ir de a poquito y muy por goteo, incluyendo algunos elementos, algunas ideas, algunos pensamientos, algunos conceptos como parte de esa colonización pedagógica o esa colonización cultural, ¿no? Apareció este concepto de autodeterminación de los ocupantes del territorio de Malvinas también, creo, en la etapa 2015-2019, como parte de esa colonización pedagógica que en un ratito le vamos o ya en breve vamos a ir viendo de qué se trata. ¿Me escuchan bien? ¿Va todo bien hasta ahora? Yo porque no los veo mientras hago la presentación y eso no me gusta demasiado. Se escucha perfecto. Bueno. En general voy hablando y me gusta ver las caras, porque si no parece que le estoy hablando a la presentación, pero bueno, no estoy viendo si lo puedo hacer acá. Avanzo. Si alguien sabe, me avisa. Tampoco veo si hacen comentarios en el chat, así que cualquier cosa me interrumpen. Bueno, programa de módulo 4. El abordaje general de este módulo, de todo el módulo 4, que es del pensamiento... Sí, ¿me hablaron? Yo escucho muy bajito, no escucho nada. ¿Cómo está el volumen de tu compu? Bueno, preguntaba el volumen de la compu porque a veces es lo que hace que uno escuche bajito. Por ahí dale al 100 si podés, mientras avanzo. ¿El resto escucha bien? Sí, Diego, en general se escucha bien, por ahí algunas personas aparecen acá con baja conexión, Ok. pero en general se escucha. Bueno, perfecto, avanzo. Ah, bueno. Bueno, si es eso, bueno, gracias. Sí, Marce, ahí te estaba escribiendo por el grupo. Ahora, por ejemplo, apareces con un poco mejor de señal, pero acaba marcando en un cuadradito, verde o gris. Bueno, ahí va. Igualmente denle ahí al volumen al máximo porque Gracias, perfecto. Ahora sí. Bueno, buenísimo. A veces a mí también me pasa que me pongo a escuchar algo y digo, qué bajo que están hablando, y por ahí no me di cuenta que lo había bajado en algún momento yo. Pero bueno, avanzamos. Entonces les decía que el módulo 4, la idea es construir, o mejor dicho, tratar de pensar o ubicarnos dentro de una corriente que sería el pensamiento nacional latinoamericano, como una matriz para analizar la realidad del país y el continente desde una perspectiva propia. Pensemos en esta idea de matriz, ¿no? Como una matriz como un núcleo, si quieren, como un lugar, una caja de herramientas también, se menciona en este módulo,
justamente para poder pensar un poco nuestra realidad situada y una realidad con ojos latinoamericanos, siempre como una construcción, ¿no? No quiere decir que haya una esencia, nació, por lo menos desde mi punto de vista, lo podemos discutir, una esencia de lo nacional, de lo latinoamericano, a la que haya que recurrir como una especie de primer momento mitológico de cuando se crearon las cosas, ¿no? Sino que es por lo menos para mí, una construcción permanente y una disputa también, una disputa política y una disputa de sentidos. En este sentido también lo comunicacional o como concepto, seguramente en el módulo 1 ustedes habrán visto la cuestión de la perspectiva comunicacional, que era el tema de ese módulo, los términos de disputa de sentido, ¿no? La comunicación siempre es una construcción y siempre es parte de una disputa hegemónica también, hegemónica en el sentido del poder y de los distintos actores y distintos factores que van participando en esa lucha por imponer su propio discurso. Y acá me parece que en el pensamiento latinoamericano, nacional, es lo mismo. No hay una sola mirada, una sola visión respecto del pensamiento nacional. Algunos incluso pueden decir pensamiento nacional y borrar la palabra latinoamericano, ¿no? En una versión, si quieren, un poco más conservadora, un poco más de la derecha, y una reivindicación. Bueno, recién hablábamos de la causa de Malvinas, también hay múltiples apropiaciones y significaciones respecto de la causa Malvinas. En este sentido, yo creo que el pensamiento nacional latinoamericano también es algo a construir, ¿sí? O sea, es una matriz importante, pero también a construir. Sí, los escucho. No, es interesante lo que decís, de que dentro de una corriente de pensamiento hay disputas de sentido. Obviamente también hay ciertos acuerdos comunes o hechos históricos por los cuales se piensa la realidad, ¿no? Y bueno, traigo esto porque el sábado hay una venta de verduras agroecológicas en la organización de la que formo parte y se debatió acerca de la utilización de una bandera con las Islas Malvinas. Entonces ahí surgió un debate interno en el grupo que, bueno, hay muchos compañeros y compañeras que están de acuerdo y otros se despegaban un poco en esta justamente disputa de sentido sobre lo que significó Malvinas y cómo también la causa Malvinas también fue apropiada por ciertos nacionalismos xenófobos. Pero bueno, justamente me viene bien tu explicación a este ejemplo, porque bueno, dijimos sí, vamos a poner la bandera de Malvinas para recordar a los caídos y para reafirmar la soberanía de nuestros territorios, que también tiene que ver con el discurso que buscamos construir. Y bueno, también dijimos, bueno, también agreguemos la huipala de los pueblos originarios para diferenciarnos tal vez de ciertas versiones un poco más vinculadas a un nacionalismo, no sé si conservador, pero sí que no tiene en cuenta otras identidades nacionales. Simplemente quería dar el ejemplo de eso. Sí, está bueno el ejemplo porque nos mete ahí en las tensiones y los conflictos, ¿no? También. Porque si no nos parece como que pensamos todos o tenemos las mismas ideas o nos apropiamos de los conceptos de la misma manera y en realidad cuando salimos a la calle nos encontramos con que nuestro vecino, nuestra vecina, nuestro compañera de laburo, o incluso algún familiar o quien sea el mundo que nos rodea, digamos, hay distintas significaciones respecto a estos conceptos. Y me parece que Malvinas es uno de esos, podríamos decir, de esas significaciones que cada identidad le va construyendo un significado diferente, ¿no? Uh-huh. Incluso en función de las generaciones. O sea, nosotros, yo por lo menos, estaba en la escuela primaria cuando fue el desembarco en Malvinas, tengo un recuerdo muy de la niñez y de mucha cercanía con el tema. Entonces me es imposible no identificarme con esa causa, pero a la vez soy crítico también de las apropiaciones más militaristas, si querés, o que reivindican incluso la cuestión de la guerra, ¿no? Por eso, bueno, es interesante el ejemplo que traes y creo que lo podemos tranquilamente vincular con el tema de la clase. No sé si alguien más quería también opinar. Sí, Diego, ayer, bueno, justo vi una noticia que andaba dando vueltas por las redes respecto a una ministra del gobierno de Boric en Chile,
que supuestamente había compartido parte del mapa de Chile y de Argentina, como que era anexado, digamos, a los pueblos originarios. Sí. Y eso, en cierta medida, es una deconstrucción de sentido y empezar a polemizar y a desnaturalizar algunas cuestiones vinculadas a justamente a las fronteras y a cómo nosotros entendemos las fronteras y cómo las entienden los pueblos originarios. Sí, está buenísimo. Justo lo vi ayer. Mostró un mapa que hablaba de Wallmapu, ¿no? Que es uno de los, es la denominación que usan las comunidades mapuches para hablar de la gran parte de la Patagonia. Y bueno, cómo hubo una reacción. Bueno, hubo una nota, es más, búsquenla, de esta periodista de Clarín, Natalia Nieves-Kikuiat, espero que se pronuncie así el apellido, que directamente es un ataque a la canciller, a la ministra de Relaciones Exteriores de Chile. Directamente plantea incluso que es un error lo que dice, ¿no? O sea, fíjense que en un momento habla de una concepción errónea, como directamente la está negando, ¿no? Está diciendo que está mal, que está equivocada. Y sin duda que creo que esa mirada respecto del territorio de las comunidades mapuches es una mirada que no es hegemónica, por lo menos en este momento en nuestro país, ni siquiera en Chile tampoco. Incluso las comunidades dirían que está mal esa división Argentina y Chile. Pero sí es interesante identificar, quizás como parte de ese colonialismo pedagógico del que hablaba Jauretche y que han retomado muchos del pensamiento nacional latinoamericano, como está presente al menos en los principales medios de comunicación hegemónicos en Argentina, tanto Clarín como La Nación. Me parece un caso como que podemos traer acá también como ejemplo, ¿no? De hecho, bueno, justamente en la colonización pedagógica, Jauretche plantea cuáles son los ámbitos desde los cuales se produce esta colonización. Él hace referencia sobre todo a la escuela, en la colonización pedagógica, en la escuela de Sarmiento, que también vamos a hacer referencia en un ratito, como uno de los principales agentes de colonización pedagógica, en tanto niega las identidades, las formas de vida, de ver el mundo, de todo lo que no sea europeo, blanco o norteamericano, y que es lo que se considera ilustrado, ¿no? O civilizado. Y bueno, todo aquello, por ejemplo, en donde se ubicarían los pueblos originarios, sería considerado bárbaro y por lo tanto un sujeto, una parte de la sociedad que hay que, entre muchas comillas, civilizar, ¿no? Es esta. Si hubiera una idea fuerza, una clave para pensar esta cuestión del colonialismo pedagógico en nuestro país, sería esa tensión entre civilización y barbarie que planteó Sarmiento en el título de su libro, que si no me equivoco es 1865, miren todo el tiempo que pasó, que se llamó Facundo, Civilización o Barbarie, ¿no? Que hablaba de Facundo Quiroga y de todos los caudillos federales en ese momento de nuestro país, y bueno, hacía referencia a un montón de personajes. Es muy interesante el libro, si pueden chusmenlo, mírenlo, a un montón de personajes de esa cultura popular previa a la llegada del capitalismo y del modelo agroexportador, ¿no? Que es el núcleo que aún sigue vivo en nuestro país, como también lo podemos ver, al menos en el módulo que estamos trabajando hoy, el módulo 4, y en esta unidad 1 que queremos empezar a presentar hoy. Así que bienvenidos a todas las cosas que van compartiendo ustedes también. Vuelvo a presentar, así vamos ahí avanzando. Ahí estoy. Ahí voy, buenísimo. Me acabo de dar cuenta que los puedo ver, solo me tengo que cambiar de pantalla. Soy medio salame. Voy alternando entre mi propia presentación y ustedes. Entonces, avanzando, bueno, en el módulo 4, desde su perspectiva más general también, esta perspectiva propia, y en segundo, como ven en el segundo párrafo, también el cuestionamiento de esta colonización cultural que predomina no en cualquier país, atenti con esto, sino en los países económicamente dependientes, que es donde el autor, Marcos Mele, y toda esta línea de pensamiento caracteriza, por ejemplo, a la Argentina y a
todos los países de Sudamérica, ¿no? Países que son dependientes y que tienen un rol periférico en todo lo que es le hubieran llamado, por ejemplo, Marx, la división del trabajo a nivel internacional, ¿no? No somos potencias mundiales ni somos países como los que ponen las reglas del juego, sino que somos países que aceptamos las reglas del juego si queremos jugar, básicamente, ¿no? Entonces, somos en ese sentido dependientes. ¿Y qué tiene que suceder para que esa dependencia se vaya manteniendo a través del tiempo? Bueno, una pedagogía, una manera de entender la realidad, una manera de concebirnos a nosotros mismos, de construir una identidad, justamente como inferiores, o en otro momento más adelante le llamarían países subdesarrollados, ¿no? O países de un menor rango que los países centrales, ¿no? Básicamente Estados Unidos, los países europeos, no cualquier país europeo, sino también de Europa Central, el norte de Europa, ¿no? Y acá yo les traje un ejemplo. Vieron que hay el principal portal de noticias de Argentina, el más leído hace mucho tiempo, que es Infobae. Uno de sus principales tipos de noticias son estas noticias, ¿vieron? De la gente que se cansa de Argentina porque es un país que no le da ninguna oportunidad y se va a vivir a otro lado. En general se va a España, o se va a Suecia, Finlandia, a Noruega, esos países que supuestamente son los mejores países del mundo, pero a la vez tienen los mayores índices de suicidio. Nunca lo explican eso, pero es algo que también sucede. Y yo les traía una de estas notas, después hay otra también, porque me parecen, por lo menos a mí, los mejores ejemplos de colonización pedagógica de contemporáneos, ¿no? Estas notas de Infobae, que hay 1000, o sea, si se pueden buscar, hay 1000. En cualquier buscador ponen Infobae se fue a vivir a, y le van a aparecer 800 notas de esto. En esta en particular hay una, le recorté solamente el título y la bajada. Después de 3 años sin trabajo en la Argentina, decidió emigrar a España, ¿no? Y dice, Nadia, merezco vivir tranquila. Bueno, justamente es una licenciada en comunicación social, cursó un posgrado, dice acá, de 33 años, desde 2018 está desempleada, con un futuro incierto optó por probar suerte en el exterior. Al menos, si hay que luchar, que sea con posibilidades. Me parece como el ejemplo, uno de los ejemplos más vivos de lo que sería lo que los autores del módulo llaman la colonización pedagógica, o la colonización cultural, ¿no? Siempre considerar y machacar, con que el nuestro, Argentina, y como parte de América Latina, es un país sin posibilidades, sin oportunidades, y que la única oportunidad está, como se decía hace un tiempo, en Ezeiza, ¿no? En el aeropuerto, irse a otro lado, porque las oportunidades no están en nuestro territorio, sino que siempre están, no en cualquier lugar, porque no es que se fue a Perú, o se fue a Ecuador, o se fue a Colombia, o a Guatemala, o a México, sino que casualmente se fue ¿a dónde? A Europa, ¿no? En este caso a España. Bien, otros conceptos. Recién les decía la caja de herramientas, ¿no? Bueno, construir esta caja de herramientas para poder tener una mirada, un conjunto de elementos que nos permitan mirar de una manera situada desde Latinoamérica. El eurocentrismo, ¿no? Como un concepto también muy, muy fuerte. Siempre mirar el mundo desde los ojos del viejo continente, ¿no? O sea, pensar que siempre la mirada europea, bueno, ¿vieron la revista Barcelona? Que lo dice en chiste, pero tiene mucha razón, una mirada europea de los problemas argentinos, ¿no? Haciendo un poco, burlándose siempre de esta lógica eurocentrista. Muchas veces, la mayoría de las veces, el humor es como la mejor manera de describir estos procesos, ¿no? Por otro lado, he dicho un poco más seriamente, este eurocentrismo obviamente tiene un desprecio muy fuerte por todo lo que sean las identidades originarias de nuestro continente, de sus pobladores ancestrales, que son estas identidades mestizas, afrodescendientes, originarias por considerarlas justamente bárbaras, ¿no? En esta tensión que instaló con mucha fuerza el padre de nuestra educación, Domingo Faustino Sarmiento, también como una matriz, ¿no? Como ese núcleo desde el cual se producen un montón de
de ideas, de pensamientos y de representaciones en el mundo. Esta matriz que es civilización y barbarie. Y acá traje una tapa del diario Clarín, que es de agosto de 2009. Ustedes saben que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se sancionó en octubre de 2009, por lo tanto esto fue 2 meses antes, cuando la presidenta Cristina Fernández envió el proyecto al Congreso. Vieron que hubo toda una construcción previa, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, bueno, un montón de organizaciones que se movilizaron por la ley. Bueno, en marzo de 2009, Cristina presenta el proyecto y lo lleva a que se discuta en todo el país. Y en agosto va desde la Casa Rosada hacia el Congreso finalmente el proyecto de ley. ¿Sí? Algunos se acordarán, otros quizás no tanto, pero en agosto, un día anterior de esta etapa de Clarín, se llevó el proyecto de ley de la conocida como Ley de Medios, o Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al Congreso. Esta fue la etapa de Clarín del día siguiente. Le agradecemos a Clarín igual porque vieron que se puede poner la tapa del día de tu nacimiento, entonces es fácil de buscar y bueno, es un servicio que nos brindó acá el grupo, no lo saben, pero bueno, lo estamos usando para criticarlos un poco. Y fíjense la imagen que utiliza. A ver, díganme si lo llegan a ver y si no, vemos una forma de que se vea un poquito más. A ver si lo puedo agrandar un cacho. No estoy seguro, creo que no. A ver, bueno, se lo describo mínimamente. Presentan una ley para controlar a los medios. El gobierno quiere avanzar sobre la prensa independiente. La presidenta anunció el envío del proyecto al Congreso, afirmó que es el primer gobierno en hacerlo. Bueno, dice varias cosas más. Lo que más me interesa de esto es la imagen que utilizan. La imagen se ve bien, buenísimo. ¿Les llama la atención algo de la imagen que usó Clarín en esta etapa, que es de agosto, 28 de agosto, si no me equivoco, de 2009? ¿Hay algo que le llame la atención? Sí, a mí me remite al estereotipo que buscan instalar. También, obviamente, que hay que decir que es una ley que tiene alto apoyo popular, ¿no? Por lo menos en estos tiempos. Sí. Y bueno. La imagen, vamos a la imagen. Sí, claro. La imagen me hace pensar en esta dicotomía que ellos siempre presentan entre civilización y barbarie y bueno, como que quienes apoyan la ley sería una horda, digamos, de salvajes, entre comillas, ¿no? Que invade la Claro. ciudad, como fueron los cabecitas negras en su momento. Esa es lo que siempre pienso cuando este tipo de medios publica imágenes como la que vemos. Claro, exacto. Es muy fuerte para mí la imagen esta, ¿no? Es como no solamente un sindicato que está ahí, no sé si habla de sindicato, pero eran, si no me equivoco, del sindicato de camioneros, además, por el color verde. Pero aparte esta figura del hombre ahí, ¿no? Como en primer plano. Sí, Renata. Yo quiero decir algo, miren, no sé, yo sinceramente el término o la denominación, o no sé cómo decirlo, pero lo de cabecitas negras, yo les digo sinceramente, solo en cosas de historia lo he leído. Yo no lo escucho, O sea que yo creo que ha quedado muy fuerte, impregnado como algo que se solía decir a las personas, pero yo creo que ya eso es mi opinión muy personal, no pido que nadie ni me apoye ni la comparta, pero como que lo siguen repitiendo, dicen cabecitas negras, y yo la verdad que no veo que en ningún lado se diga, ni yo no escucho jamás lo de cabecita negra, sinceramente. Ahora se dice negro cabeza directamente. No, Cabecita no sé. negra quedó como un término muy propio de la etapa del peronismo. 46 al 55 y un poquito después, pero cabeza te aseguro que se sigue utilizando. No sé, pero yo te digo sinceramente, creo que
que también hay que mirar un poco hacia adelante, y esas son cosas que quedaron quizás de personas que bueno, que en su momento habrán tenido esos desprecios, esas calificaciones, pero ya yo creo que ahora estamos en otra etapa, sinceramente lo digo. Veo que las personas estamos más unidas, más integradas, y los prejuicios de ambos lados, porque también hay prejuicios hacia el porteño y hacia las personas de ciertos sectores socioculturales. Esto tenemos que mirarnos desde otro lugar, porque si no, nunca vamos a poder construir una sociedad diferente como la que todos anhelamos. Pero es mi posición personal, yo lo pienso y lo vivo así. Perfecto. Sí, no, bárbaro. Ojalá que sea así Yo en el misma soy futuro. bastante estigmatizada por los trabajos que hago y la forma digamos, la participación ciudadana que tengo, y también recibo mucho prejuicio, mucho estigma, y no tiene nada que ver con mi persona. Esa no soy yo, esa es una estigmatización y un prejuicio. Y yo realmente creo que tenemos cada uno que empezar a cambiar, porque somos diferentes, y yo creo que no nos discriminamos tanto como los decires de que nos discriminamos. Habrá un pequeño grupo que sí, probablemente, pero la gran mayoría de las personas no. Y entonces vivirnos desde otro lugar más fraterno. Esa es mi invitación, y así vivo yo, más fraterno con el otro. Bárbaro, Bueno, buenísimo. No, solamente. genial. Vos todo lo que creas que aporta y que suma, vos no tengas ningún drama ni pidas disculpas por emitir tu opinión, al contrario. Lo que sí es cierto es que, bueno, esta es una matriz que existe, que es histórica, que lamentablemente incluso tiene expresiones mucho más crudas que esta. Ahí aportaba Silvina, se les dice negros de mierda. Bueno, hay cosas lamentablemente que uno escucha que son mucho peores. No, porque son parte de la realidad, básicamente, no la podemos negar tampoco. Pero no negar, no, pero si ya no las compartimos y no las creemos, ya hay que hablar desde otro lugar, porque si no seguimos repitiendo y repitiendo, y realmente yo siento que no es así. Yo siento que las personas están integradas, y siento que hay personas de todo tipo, en el sentido de distintas miradas del mundo, distintas historias, y todos convivimos en un montón de lugares, donde yo se los digo sinceramente, no escucho las expresiones tan despectivas sobre las personas. Bueno, bárbaro, buenísimo, genial. No, respetable cualquier opinión, no hay ningún problema. Nosotros estamos tratando de explicar qué bueno, igual que la una realidad que manera de tengas entender el en mundo que, bueno, que existe, y que en todo caso la podemos abrir, debatir cada cual que diga su posición, pero bueno, yo también voy a exponer mi clase, así que... Te agradezco. Dale. Bueno, Ana Belén dice, me gustaría saber qué dice la descripción de la imagen, no lo alcanzo a leer. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. La Rosada dice, dice barra. Frente a la Casa Rosada, los militantes kirchneristas. Eso dice el epígrafe. Aparte de esto, ¿no? También asociar la ley de servicio de comunicación audiovisual solo con la militancia kirchnerista, también es otro tema, ¿no? Pero básicamente la imagen está puesta ahí como para caracterizar este sujeto que para el diario Clarín, que, bueno, es como en este caso, y pensándolo en términos comunicacionales, culturales, como la máxima expresión, ¿no? De ese modelo hegemónico cultural, pone ahí de relieve a este sujeto originario, bárbaro, ¿no? Sería como el estereotipo del bárbaro. Incluso fíjense que está en cuero, ¿no? Es morocho, tiene el pelo largo. O sea, no le falta ninguna característica, ¿no? Para ser ahí como estereotipado, como bárbaro, como salvaje, representante de la ley de servicio de comunicación audiovisual o del proyecto de la ley de medios, ¿no? Sí, además que es mentira que iba a afectar a la prensa independiente, obviamente. Esto es un poco para ver también la continuidad, ¿no? La continuidad histórica, porque fíjense que en la unidad 1 al menos y en el programa se plantea la cuestión de la colonización y incluso se va al siglo XIX con todo lo que fueron las luchas por la independencia, los caudillos federales,
referentes históricos como Bartolomé Mitre, Sarmiento, Rivadavia. Pero a mí me gusta siempre mostrar esto porque como que nos deja ver la continuidad, ¿no? Y en esta línea histórica también cómo son elementos que se siguen manteniendo, ¿no? Y a la vez, fíjense abajo, ahí Ana pone el objetivo era repartir el espectro radioeléctrico, exacto, totalmente, democratizar, ¿no? La comunicación, por eso la bancamos tanto esta ley y todavía la seguimos defendiendo porque está vigente, salvo algunos artículos importantes, ¿cierto?, que tienen que ver con la concentración, pero sigue siendo la ley que regula a los medios, ¿no? Pero sí, si se fijan, ahí aparece otra noticia un poco menos presente, un poco menos jerarquizada, que dice: el campo inició a medianoche una protesta de 8 días. Esto fue un año después del conflicto con las patronales del campo. Pero bueno, fíjense cómo hay una construcción de una protesta que también estaba asociada a los piquetes. Recuerdan que estuvo el país durante varios meses prácticamente parado, desabastecido, pero la lectura que hace el diario Clarín es totalmente diferente, ¿no? Esto en otro momento, si quiere, lo podemos profundizar un poco más, pero cómo caracteriza a un sector y al otro, obviamente en función de sus propios intereses. Ahora, en un ratito les voy a mostrar la tapa del diario La Nación de hoy, que se asocia un poco a esto que estamos viendo acá. Bueno, también como para pensar un poco el módulo 4 y su abordaje general, este es un mapa que aparece también dentro de la unidad 1. Un poco la propuesta es tratar de, como alternativa a esta colonización pedagógica, poder pensar América desde la mirada de los libertadores o las corrientes, digamos, y las oleadas independentistas del siglo XIX, ¿no? Que tenían que ver también básicamente con una cuestión que es tratar de pensar América como una unidad, ¿no? Como una unidad. Bueno, y agregaban de lo anterior que la imagen remitía a los 90, los piquetes están demonizados, exactamente. Que otro tipo de piquetes no fueron demonizados, ¿no? Entonces ahí hay que ver un poco también esta diferenciación a qué alude. Esperen que me fui. Es muy interesante la representación de este mapa que pone el autor de la unidad 1, porque tiene que ver también con transformar un poco nuestra mirada respecto de nuestro propio territorio. Este no es el mapa que usábamos nosotros en la escuela, no es el mapa político, por lo menos que yo usé, no sé, quizás ustedes tuvieron otra experiencia o alguno puede contar, pero no es el mapa político de Argentina que usábamos en la escuela primaria ni en la secundaria, ¿no? Hay acá una reivindicación también de soberanía territorial sobre lo que son las islas del Atlántico Sur y sobre la parte de la Antártida, que nos cambia la mirada también, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó en otra época? ¿Por qué había una representación del territorio nacional que no tenía tan en cuenta este territorio? Y fíjense acá también en este mapa cuál es el centro, ¿no? ¿Cuál es el centro de este mapa? No es la capital federal, si se ponen a mirar, ¿no? Hay otro centro ahí que, bueno, justamente está como en el lugar principal de disputa, como decíamos al principio de la clase, en lo que es el Atlántico Sur, ¿no? Exactamente, como un cambio de mirada. Hay otro mapa también que aparece en la clase, yo no lo traje, pero bueno, en otra comisión me contaron que lo trabajaron, que es el mapa ese que está, es un planiferio pero dado vuelta, ¿no? Un poco como esa pintura de Joaquín Torres García, no sé si la conocen, que se llama o queda la imagen o la frase como de nuestro norte es el sur, ¿no? Donde, bueno, trata como de pensar de una lógica diferente la geografía y el territorio también, ¿no? Bueno, es una manera, no sé si ustedes estuvieron trabajando con mapeos, en las comisiones que yo estoy, trabajamos bastante con mapeos en el módulo 2, entonces, bueno, que cada organización pueda construir su propio mapeo también es una manera de pensar alternativas de pensamiento y de representación también de la realidad, ¿no? Entonces, sí, ¿quieren decir algo o no? ¿Avanzo?
Bueno. Bueno, también todo este proceso que nos proponen los autores de descolonización cultural, económica también. Por ahí aparece una idea que está muy buena, que es la de sustitución de importaciones cultural también, ¿no? Como yo recuerdo toda la época 2007-2015, sobre todo cuando había una producción muy interesante de series y de contenidos audiovisuales, bueno, la época de Gloria de Encuentro, de Paca Paca, y de muchas series que había concursos del Instituto Nacional del Cine, donde estaban involucradas las universidades también, y se podían producir programas para la televisión que tuvieran que ver mucho más con las identidades locales, las identidades regionales, ¿no? Entonces había ahí como una forma de representar también nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros territorios, nuestras identidades de una manera que no fuera la hegemónica ni la que producen en esas 10 o 20 manzanas de la ciudad de Buenos Aires, donde está la mayoría de las productoras comerciales, ¿no? Esto también forma parte de esas alternativas que propone el pensamiento nacional y latinoamericano, ¿no? Y bueno, si uno dice, bueno, ¿qué tendrá que ver todo esto con la comunicación popular? Creo que tiene que ver bastante, ¿no? Se los dejo igual ahí como lo abro para el debate también, pero creo que sí esta mirada más colonial o de colonización pedagógica, el principal vehículo son los grandes medios, son los medios hegemónicos. Uno podría decir que uno de los lugares donde se podría pensar otro tipo de herramientas, de pensamientos, de ideas, de imágenes del mundo, de sonidos, de música, de voces, que vayan en otra dirección, puede ser uno de esos lugares, un lugar, digamos, bastante central y estratégico, justamente las prácticas y los medios de comunicación popular, ¿no? Creo que puede ser uno de esos lugares. El módulo 4 van a ver que son 3 unidades. Hoy estamos trabajando en la primera y en los siguientes espacios, ya sea sincrónico o asincrónico, estaremos trabajando en las otras 2, pero básicamente tienen que ver con pensar esta matriz, que es lo que estamos charlando hoy, no voy a redundar en eso. La segunda, que tiene que ver con la cultura nacional y la comunicación popular, y la 3, bien de Jauretche, bien de Arturo Jauretche, que es referida a la colonización pedagógica, que de hecho es el título de uno de sus libros, que ojalá que podamos leer y compartir, en el ámbito de la comunicación, ¿no? Estaremos ahí, como siempre, haciendo estos puentes entre ambas cuestiones. Bueno, acá después mírenla, si quieren, hay otra nota de un argentino que se va, en este caso de un joven. Fíjense la foto, ¿no? Hasta nos interpela nuestras emociones. O sea, vemos al pibe ahí que se está yendo, creo que también se va a España. Y también es una nota de Infobae, ¿no? El padre con su hijo, el padre todo compungido, el pibe también como triste, pero a la vez contento porque va a buscar oportunidades a Europa. Otro argentino que se va, sobre todas las cosas, otro hijo que se me va al otro lado del mundo, en busca de un sueño, en busca de un futuro mejor, un futuro que este país con tanta incertidumbre, corrupción, no puede garantizar a nadie, y menos a los jóvenes. Suerte, hijo querido, te amo un montón, algún día, y si Dios quiere, volveremos a estar juntos para ser la familia que debemos ser. Dios bendiga tu nuevo camino, ¿no? O sea, es difícil no identificarse con ese papá, ¿no? O sea, es difícil no ir a darle un abrazo al hombre, ¿no? Pero uno ve que también esto es una estrategia tan deliberada y tan por goteo y tan recurrente que yo por lo menos sospecho, ¿no? De cuál es la estrategia que hay detrás de estas notas como decíamos hace un ratito, del portal Infobae. Y Marcos Mele, que es el autor de esta unidad, nos plantea justamente que los conceptos sean cajas de herramientas, ¿no? A mí me parece que es un concepto que está muy bueno, una idea muy, muy fuerte, que justamente podamos tener estos conceptos como colonización pedagógica, por ejemplo, o en otro caso veremos las onceras, por ejemplo, ¿no? De Jauretche, que nos sirvan como una caja de herramientas para entender y para intervenir en la realidad. Pensar al pensamiento latinoamericano no solamente a partir de una cuestión geográfica, no solo porque
lo desarrollan personas que han nacido en Latinoamérica, sino que piensan también al continente como una búsqueda y como un horizonte también de identidad, no como algo que ya está dado, sino como algo también que es necesario construir justamente para fortalecerlo. El elemento central, como ya venimos diciendo, el cuestionamiento de esta colonización cultural. Hasta ahí, dudas, preguntas, consultas. ¿Estamos? Bueno. Este es un mapa también como para meternos un poco en la perspectiva histórica. Un mapa que está elaborado a partir de algunas ideas de Raúl Scalabrini Ortiz. No sé si hay alguien de Ciudad de Buenos Aires acá. Pero bueno, hay toda una historia bastante particular con la avenida Scalabrini Ortiz. Bueno, la avenida Scalabrini Ortiz y la avenida Canning, no sé si vos te acordás de esa, ahí en Palermo, la historia entre esas dos avenidas. Sí, que él cambió el nombre, sí, me acuerdo, mis padres decían Canning, por edad. Claro, sí, que era un inglés, ¿no? Canning, y en algún momento hay un cambio, yo no recuerdo bien la fecha, pero creo que fue en la década de los 80, y le ponen a esa avenida bastante central en Palermo, Raúl Scalabrini Ortiz, y mucha gente le seguía diciendo Canning. No aceptaba. Todavía se le dice Canning, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, como también en ese tipo de cuestiones, bueno, las calles son una cuestión. ¿Sabes qué pasa? Que en esa zona venden lanas más baratas, ¿no? Así tipo los fabricantes. Bueno. Entonces todo el mundo va a Canning a comprar lanas y eso quedó. Bueno, fíjense, es toda una metáfora esta, ¿no? La de las lanas y la de Canning, ¿no? La de Scalabrini Ortiz, porque justamente los ingleses, los intereses de Gran Bretaña en Argentina y también en nuestra Patagonia, porque yo les hablo de, igual que Agustina y Facundo, estamos acá en la Patagonia, los intereses económicos británicos tuvieron que ver básicamente con la carne y con los granos y con la lana, ¿no? Es como una recurrencia de estos intereses en nuestro territorio. Pero bueno, iba ahí a la cuestión del mapa, porque el mapa, igual este mapa también lo tienen en la unidad, así que si lo ven chiquito no se preocupen, porque lo que hace es intentar describir a través de algunos dibujitos, todos los recursos naturales. Al profesor, a Diego, soy Marcela, sí. Disculpa, no tengo la cámara puesta. Después de que vos expreses esto que estás comentándonos, te querría preguntar, que tal vez sea importante para el curso, ¿tenés alguna opinión formada en relación a las expresiones de Chile en relación al territorio del grupo étnico mapuche, que desde Chile, por ejemplo, es lo que yo leí en Google, se habla de un territorio fuera de los que son los límites políticos del Estado Nacional, y se busca el reconocimiento de las anteriores regiones indígenas. Nada más que eso, si lo vas a tocar ahora, ¿lo habías pensado? Lo y si es así, ¿tenés alguna opinión? O para otra clase, gracias. No, estoy totalmente de acuerdo con la reivindicación territorial que tienen las comunidades mapuches de su territorio. Estoy 100% de acuerdo. Lo que me parece que hay una construcción de ese relato hegemónica. O sea, hay una construcción de relato donde dicen que se quieren quedar con el territorio argentino, y eso es mentira, De hecho, si uno ve la Constitución de la Nación Argentina y su reforma del año 94, va a ver que en la misma Constitución argentina se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios en nuestro territorio. Eso está en nuestra Constitución, o sea, no es una idea loca que se le ocurrió a Facundo Jones Walla ni a ningún habitante. Sí, y además se los dice pueblos indígenas argentinos. Porque no se les llama pueblos indígenas, que sería realmente como depende. Es una postura ideológica también. Son pueblos indígenas, sí, es verdad, preexistentes, pero argentinos.
Ahí, Bueno, desde mi personal punto de vista, se podría comenzar a plantear la situación, porque si se les reconoce la preexistencia étnica y cultural, también se les reconoce el territorio ancestral. Totalmente. Sí, hay que Entonces, pero reconocérselo. llamarlos Sí. argentinos es una construcción también ideológica, es un Eso punto, desde es, mi punto de sí. vista lo digo, es una cuestión intermedia, Habría que preguntarle a porque no serían argentinos. Yo pienso que habría que preguntarles si se Sí, definen nunca como les argentinos. preguntamos. Sí, Nunca les no, no preguntamos. lo sé. Tampoco digo que En esté mal, general. pero es pueblos indígenas argentinos es como una postura intermedia entre el reconocimiento total y decir, bueno, el reconocimiento dentro de ciertos límites. Lo que pasa que no somos nosotros los que tenemos que adjudicarles una identidad, son las comunidades mismas las que tienen que definir sus propias identidades y se tienen que autodeterminar. Después, en todo caso, podremos discutir de qué manera se establece el reconocimiento que dice la Constitución que tienen que tener en sus territorios. Que la verdad que si uno ve la realidad es bastante limitado lo que ha hecho el Estado argentino para reconocérselo. Bastante limitado. Lo que pasa es que nos muestra la noticia de una manera como para que estigmaticemos y marginemos a las comunidades indígenas. Nos la muestran siempre de una forma para que nos enojemos, para que nos preocupemos, para que pensemos en la propiedad privada. Y la verdad que tienen una cosmovisión y una manera de entender el territorio totalmente distinta de la nuestra. Ojalá que se dé el ámbito para discutirlo de otra manera. Me parece que hasta ahora eso no se ha dado. Pero me parece un tema interesante. Hace un ratito justo lo habíamos charlado. Lo había traído acá un compañero al inicio de la clase. Perdón, me parece que también el debate tendría que ser respecto de la extranjerización de nuestros territorios por parte de John Lewis y Benetton, por ejemplo. ¿Por qué Claro. el cuestionamiento siempre recae sobre los pueblos originarios y no sobre estos extranjeros que compraron y adquirieron esos territorios? Habría que estudiar en qué circunstancias, ¿no? Y además cerca de cursos de agua, que eso la Constitución no lo permite. Sí, totalmente. Me parece un buen contraejemplo para pensar estas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, los ingleses no preexistían al Estado argentino, en cambio los pueblos originarios sí. Por lo tanto, me parece interesante. Sí, creo que este verano ha habido un avance porque se ha instalado en la agenda pública el tema de la apropiación del lago escondido por parte de Lewis y de la empresa Hidden Lake, cosa que si bien había habido varias marchas antes, la verdad que no había aparecido con tanta fuerza. En algunos medios sí había aparecido, pero creo que últimamente se fue instalando con mucha más fuerza y ahí sí hay una apropiación ilegal de un territorio y también hay un gobierno provincial en Río Negro, hay que decirlo, que está subordinado a los intereses del empresario. Esto es clarísimo, es súper claro. Y también fomenta todo lo que es el odio y la discriminación contra las comunidades que, sobre todo con las que más están peleando por por ese derecho, ¿no? Que uno, digamos, quiere ir, cualquiera de nosotros hoy va a la cordillera y el único lago que no puede pisar o que no puede usar es el lago escondido. El único. Porque hay un tipo que considera que no tenemos derecho a eso. Cualquiera de nosotros, ¿eh? O sea, cualquiera que quiere ir ahí, si quiere tiene que hacer un camino súper complicado, caminar 800, y cuando llega tampoco lo dejan entrar. Así que sí, me parece válido el ejemplo. Habría que ver, sería interesante por ahí buscar cómo han narrado, cómo representan toda esta situación algunos medios como Clarín, La Nación, el diario Río Negro, ¿no? En qué medida también están como fomentando esa colonización pedagógica o esa colonización cultural. Puedo imaginarme, lo he trabajado aparte del año pasado, acá con los chicos del canal NTV, acá en Viedma, hemos analizado algunas notas, así que por ahí las podemos recuperar, como para ver cómo continúa todos estos procesos, ¿no? Que venimos charlando. Pero bueno, siguiendo con la presentación, bueno, un poco nos invitan
o la invitación es a pensar en perspectiva histórica, ¿no? Y una de las hipótesis o uno de los argumentos más fuertes de los que vienen trabajando, vienen tratando de que haya un pensamiento autónomo, es que bueno, nuestros países, la patria grande, digamos, ¿no? Los países latinoamericanos se independizaron desde lo político en el siglo XIX, pero no desde lo económico y lo cultural, ¿no? Esto también es una idea fuerza en la cual podríamos pensar nosotros también, ¿no? En hasta dónde podemos considerarnos un país independiente, ¿no? Desde lo económico, o nuestra economía está siempre dependiendo o de un Fondo Monetario Internacional, como nos está sucediendo ahora por la herencia del gobierno de Macri, o digamos no somos nosotros, como decía hace un rato, quienes ponemos las reglas del juego, sino que tanto de lo económico como de lo cultural, bueno, uno podría decir, yo me puedo hacer una autocrítica, incluso cuando me siento a ver una serie o una película y entro a Netflix, bueno, de las últimas 10 películas que